Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, días o lo que sea. Estamos en una nueva emisión, un nuevo programa de Odisea Paranormal, su programa de cabecera. Esa mamada que, güey. No, estamos en un nuevo programa, episodio 8. Muy emocionados. Como siempre nos acompaña mi buen amigo Christopher González. ¿Cómo estás? Hola amigo, buenas noches. Bien, bien, bien. Aquí ya con un nuevo tema. La verdad me parece muy interesante porque sí nos ha costado un poquito de trabajo investigar esto. Estamos leyendo los archivos de la Santa Inquisición de Querétaro. Sí, lo que vamos a contar a continuación se sale de los textos del archivo de la ciudad de Querétaro y de Marcela Suárez Escobar, que también se encargó de hacer un recopilatorio de algunos de los casos más importantes que se suscitaron aquí en Querétaro con relación a la Santa Inquisición o a los inquisidores, ¿no? También. Claro. Entonces, el día de hoy les traemos una historia pues bastante interesante y que espero que les guste. ¿Ok? Muy bien. ¿Comenzamos, Pandota? ¿Estás listo? Vamos a empezarle. Okay. Esta historia me gusta mucho. El nombre es muy atractivo. Ahorita van a ver el nombre, ¿no? Vamos a empezar con una pequeña introducción y luego nos vamos a ir adentrando un poco a la situación, ¿vale? Claro. Esta es la historia de un hombre que por su sensualidad fue acusado de herejía. Es la historia de un eclesiástico solicitante, de uno de aquellos cientos que solicitaron a sus hijas de confesión para establecer algún tipo de relación sexual. Lo que hace particular a don Fulgencio Araujo es que fue acusado de hereje porque su discurso se acercaba al de los molinosistas, esos que desde el siglo XVII siguieron el pensamiento de don Miguel de Molinos, el hereje que perfeccionó el quietismo, y porque el proceso y la sentencia para esta acusación se dieron en uno de los momentos más brillantes de las luces novohispanas. Hoy les vamos a hablar precisamente de el caso de don Fulgencio Araujo, el sacerdote sensual. Ay, Vámonos, güey. bien, hijo. Hasta tuve que hacer la voz así sensual, güey. Se me imagina un sacerdote con la cara de calamardo guapo. Sí, güey, mamado, güey, guapo, con botox de ese entonces, güey. Imagínate un sacerdote guapo. Ay. Pues sí hay, güey, ¿no? Ya ves el que se enamoró la Mijangos, pues se supone... Ah, sí, lo describen una persona Se supone alta, guapa, ajá, güey, se rubio, supone de barba. que el vato estaba acá guapetón, mamadón, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos a don Fulgencio, que era un sacerdote, pues sensual, guapo, y que esto lo llevó... Esto y su, digamos, pensamiento que tenía en ese momento lo llevaron a ser, estar bajo el ojo de la Inquisición y pues obviamente llevado a juicio también. Ahorita vamos a ver por qué. Va que va. Según los teólogos, la herejía es un error dogmático y la perseverancia voluntaria en ese error en realidad significa una lucha que implica controversia por la posesión de la verdad y una pugna por la imposición de las ideas. Un hereje es histórico, porque lo es en relación a su sociedad y a su tiempo. Hereje es el que elige y defiende una opción del pensamiento alternativa a la que sostiene el poder vigente. Es por esto que el estudio de la herejía debe hacerse considerándola en una relación directa y vívida con la ortodoxia. Al ser la ortodoxia también histórica, una herejía deja de serlo cuando por su amplio consenso se convierte en un discurso oficial. Es por ello que para el estudio de una herejía es necesario partir del pleno social, desde los que expulsan al hereje o lo marginan. Esto para entender un poquito el concepto de la herejía, ¿no? No sé si ya lo habías escuchado. Sí, lo he escuchado, pero ahí era como que si uno tenía una idea en general que era una idea, digamos, vigente en ese momento. O no, no tan vigente para decirlo. Pero si pensabas diferente a las personas que estaban en el poder, en este caso Sí, era como la es iglesia. el poder vigente y cuando nos referimos a poder vigente pues es la iglesia, ¿no? Indispensable así considerar dos condiciones: la presencia de un rechazo social a la ortodoxia y la existencia de seres insatisfechos con esa ortodoxia. Es vital acercarse al heresiarca e intentar conocer los medios de difusión de la herejía. El concepto de heresiarca implica la creación de una idea, razonamiento, elección y una decisión, y el de herejía
¿qué dice la herejía? Persecución. Persecución, estigma, porque una herejía no es solo una impertinencia hacia Dios, sino también una ruptura con la comunidad, con la sociedad y los poderes que la dirigen. Pero aunque un hereje entonces lo sea más por razones históricas que teológicas, de alguna manera se acercan a Satán, y en este punto se aproximan para nuestro interés a las desviaciones sexuales, al modelo cristiano de conyugalidad, porque estas en el discurso cristiano han estado siempre ligadas a la mancha y al pecado. Ay. Y sí, tiene mucha razón, ¿no? En este texto queremos hacer énfasis en que la herejía, como normalmente la conoce uno, no tiene que ver precisamente con un concepto religioso, sino, como dice, tiene que ver con una cuestión y una ruptura con la comunidad y las ideas que rigen en ese momento. Sí, claro, era algo más espiritual, ¿no? Sí, porque finalmente la herejía tenía que ver con una forma de pensamiento, y si tú tenías una manera diferente de pensar a la que estaba implícita en ese entonces, pues eras un hereje, ¿no? Claro. No había otro. Sí, me parece algo muy, ¿cómo se le podría decir en esos tiempos? No tenías como un libre pensamiento. O sea, no, tenías que estar al pie de la letra de lo que dictaba la Iglesia Católica en ese entonces, porque en ese entonces, pues, la verdad, estábamos como que gobernados por la Iglesia Católica. Estábamos y seguimos, y de hecho, en esos tiempos, pues era algo que estaba muy presente, y que sí, como dices, estaba gobernado, y Querétaro pues era como una sede principal de todo esto. No, y aparte recordemos que los reyes se dejaban llevar por lo que decía la Iglesia. Claro, sí. O sea, estaban los papas, todo ese desbrollo que había en ese entonces. Tenías que seguir a pie de la letra lo que te decían. Por eso decían, Dios salve la reina. Dios salve a la reina, etcétera. Pues bueno, vamos a ver por qué don Fulgencio, está bien cagado su nombre, don Fulgencio. ¿Cuál fue la falta? ¿No? ¿Cuál fue la falta que comete don Fulgencio para que los inquisidores pues estuvieran sobre él? El 10 de diciembre de 1775, María Dolores Medina, criolla doncella de 26 años, niña del Beaterio de Santa María de Viterbo, compareció ante el comisario del Santo Oficio de la ciudad de Querétaro, declarando que don José Fulgencio Araujo, sacerdote filipense, después de fungir durante 4 años como su padre espiritual, y vamos a hacer paréntesis porque padre espiritual se refiere como a su padre de parroquia. A un tutor, ¿no? Como un tutor, como esa persona de, no sé, pregúntale al párroco, ¿no? O pregúntale al padre. Sí, ¿vale? Era como que era su confesionario ahí. Exacto. Él les decía qué hacer y todo eso. Había empezado a citarla en la portería del Beaterio, en donde la abrazaba y tocaba la cara y manos, hasta que un buen día le tocó los pechos. María Dolores agregó que habiendo salido del Beaterio a curarse de una enfermedad en la casa de un vecino, don Fulgencio la había visitado varias veces para tener con ella tocamientos impuros. La joven señaló que, dudosa de su propio proceder, acudió y contó a otro confesor que le ordenó una penitencia. Hechos ambos que refirió a don Fulgencio, que respondió con ironía, pues todo esto no más por lo que hicimos, ¿no? O sea, como que aquí ya empezamos a ver un poco la herejía de don Fulgencio, a decir, esto que hicimos pues no es un pecado, ¿no? Es normal, somos humanos y lo podemos hacer. Exactamente. Pero obviamente recordemos que aquí ya la herejía viene entrando desde el punto de poder que tiene don Fulgencio, ¿no? Sí. Que es el padre. Ajá, exactamente. Entonces un padre, siendo servidor de Dios, no podía tener ese tipo de pensamientos impuros. Y mucho menos aplicarlos, ¿no? En este caso a la doncella. Y aparte, o sea, pedí una doncella. El 19 de agosto de 1776, doña María Ignacia Servín y Negrete, niña del mismo Beaterio, criolla y también doncella de 26 años, denunció en el Tribunal del Santo Oficio haber sido solicitada por don Fulgencio en varias ocasiones. Confesó haber pecado con el confesor 2 veces y acusó al sacerdote de haber proferido las proposiciones siguientes. O sea que hay una lista. Claro, güey. Y tiene como todo este redacción antigua, güey, y está muy, muy chingón, güey. Sí, de hecho eso es lo bonito de este tipo de documentos de antes. Güey. De hecho, lo redactan con puntos específicos tal y como lo dijo la persona. Exactamente, ¿no? Entonces vamos a ver lo que dijo doña María Ignacia, y cito: que no siendo el pecado torpe completo, podía absolver a su cómplice. Ese fue el número 1. 2. Que su puesto era tan malo, no debía amar a Dios, esto es, no seguir aquel camino, sino tener otras meditaciones. Que no debía tener oración. Que no debía comulgar, sino rara vez. Que si otro confesor le decía lo contrario, él y ella se condenaban.
que cuando la apretaran las tentaciones impuras, durmiese en cueros. Que aunque tuviera tocamientos venéreos consigo misma, en no siendo con otra persona, no debía confesarse de ellos. Que los tocamientos carnales, en no siendo venéreos, aunque fueran con otras personas, como si le tocara las piernas. A otra mujer no era un pecado, sino cariño, lo cual expresó una vez. Y en otra, que aunque le tuviera dichos tocamientos con ella misma, lo podía absolver. O sea, lo que acusa aquí esta señora, bueno, esta doncella Ignacia, precisamente es como estas conversaciones que tenía con don Fulgencio, en donde le decía que si tenía pensamientos impuros no era necesario ir a confesión, que si tocaba a otras personas, en este caso otra mujer, las piernas, etcétera, pues no era algo impuro, sino era una cuestión de cariño, que no debía comulgar todo el tiempo. Ya estas cosas, ya si las empiezas a ver, ahorita no hay pedo, ¿no? O sea, tú las dices y pues X, me vale. Claro, y era como una tipo manipulación para que la chica no Exacto, sintiera como que una desconfianza cuando el padre cometía estas faltas a la iglesia, ¿no? O sea, le decía, no hay problema si tú te tocas sola. No pasa nada. No pasa nada. Pero si tomamos en cuenta cómo era la iglesia en ese momento, pues todas estas faltas que menciona esta muchacha, pues sí eran algo visto como pecado en ese momento, ¿no? Sí. El 17 de octubre de 1776, el inquisidor fiscal, de acuerdo a la instrucción de solicitantes, atendió a las circunstancias y a las demandas de las denunciantes, y el 28 de febrero de 1777 recluyó a don José Fulgencio Araujo en el convento de Santo Domingo. Ese convento es muy conocido también creo que es uno de los más viejos de aquí de Querétaro. Ajá. Y es donde han pasado un buen de cosas tipo inquisitor. Por ejemplo, recordamos a la casa a la Chuparratones. Sí, estuvo ahí. Ahí estuvo. Que de hecho, como que este templo tiene algo de historia en ese sentido, ¿no? De hecho, después les vamos a tener un tema bien chingón. También sacado de esto del archivo. Y va a haber ahí el crossover de la Chuparratones otra vez. Sí, de hecho estaba más a fondo el tema. Está chido, güey, está chido. Pero bueno, ahorita centramos en don Fulgencio. Los días 4, 6 y 10 de marzo se dieron las audiencias de oficio. En ellas, don José Fulgencio confesó no solo los hechos referidos por las denunciantes, sino también haber tenido relaciones con Josefa Huerta, Javier Cano y con Gertrudis Madrid, además de haber invitado a Ana María Aguilar a tomar chocolate para hacerle proposiciones. Acabó la güeyera. Cuidado, muchachos, cuando invitar a sus novias a tomar chocolate y a hacer proposiciones, porque la Santa Inquisición puede seguirlo, ¿no? El filipense declaró además que a otras dos mujeres con las que había tenido tocamientos de cara, manos, besos y abrazos, les había asegurado que tales acciones no eran pecado, teñidas por benevolencia. O sea, no era nada malévolo, o sea, era bueno. Era un loquillo don José Fulgencio, güey. Bueno, mira, salvo porque invitó a tomar chocolate a una muchacha y tocó los brazos, manos y dio abrazos a otras, a lo mejor no hay tanto problema, pero sí confiesa haber tenido relaciones sexuales con otras, ¿no? Sí. Y eso ya se mete un poco más en rollo. El 2 de mayo de 1777, el fiscal ordenó a Araujo que eligiese defensor entre uno de los abogados de presos. El 3 de junio se dio al reo la publicación de testigos y continuó el proceso durante todo el mes. El fiscal acusaba al filipense de hereje obstinado por defender por lícitas acusaciones obscenas en materia de incontinencia. Lo señalaba como apóstata de la religión o sospechoso de serlo, sacrílego y escandaloso. Don José Fulgencio aceptó haber solicitado a sus hijas de confesión y tenido relaciones sexuales con algunas de ellas, pero negó airado la intención de difundir doctrinas erróneas. O sea que sí se las podía dar, pero todo lo que decían era mentira. Ajá. O sea, sus confesiones es que no fue así. Sí, o sea, digo, pues sí, la neta sí estuve con ellas, pero pues yo no les dije eso, ¿no? Porque, o sea, sigo siendo un hombre de Dios. Ajá. Fue consensuado. Alegó ser inocente de perjuro de negativo, ya que había confesado todas sus acciones. Habló de haberse enmendado y pidió la absolución. El abogado de presos aceptó que era indisputable la solicitación a Turpia como falta de su defendido, pero alegó fragilidad de don Fulgencio al cometer su delito y además negó airado la herejía, afirmando que el filipense, y cito, y sabe y conoce lo que hizo, pero a más de que no lo hizo por creer que era lícito hacerlo.
como asientan los herejes y que se siguen las doctrinas condenadas, que no solo proceden en sus hechos contra la fe católica, sino que pretenden, por sus dichos y escritos, justificarlos. El abogado arguía que lo dicho por don Fulgencio a las penitentes era porque el filipense solo buscaba caminos y opiniones por donde querer salvar sus hechos. Y no se trataba de otra cosa que de salvar sus sensuales apetitos. Me da risa eso, güey, que me meten la palabra sensual, güey, como algo malo, güey, como un depredador, ¿sabes? Agregó que el reo se encontraba arrepentido y pidió clemencia. En agosto las mujeres volvieron a declarar y repitieron lo que habían señalado anteriormente. En septiembre del mismo año el inquisidor don Nicolás Galante y Saavedra citó a declarar al filipense y ante la pregunta sobre sus afirmaciones sobre la posibilidad de absolución de su cómplice de un pecado torpe, no completo. ¿No lo terminó? Es un pecado sin terminar, no mames. Respondió que tal afirmación era errónea y en contra de las constituciones del pontífice Benedicto XIV, que prohibían a todo confesor absolver a la cómplice de cualquier pecado, completo o incompleto, contra el sexto mandamiento, y señaló que su conducta se debió a la fragilidad. A la pregunta sobre lo dicho a sus hijas de confesión de no ser pecado los tocamientos del cuerpo, besos y abrazos con el otro sexo, cuando no tenían delectaciones venéreas, declaró que se consideraba esas afirmaciones equivocadas y que estaban condenadas por el Papa Alejandro VII o séptimo, ¿no? Séptimo. Fíjate que también se me hace muy curioso cómo referían la parte sexual o tener relaciones sexuales con esta cuestión de venéreas, güey. Sí. ¿No? Eso está muy chistoso. En noviembre, los inquisidores doctor don Manuel Ruiz de Vallejo y el licenciado don Nicolás Galante y Saavedra, el provisor y vicario general del arzobispado doctor don José Ruiz de Conajares y el consultor de la congregación de San Felipe Neri, el doctor don José de Pereda, ordenaron se leyera al reo la sentencia. Y cito: que abjure de Levi la sospecha que contra él resulta, que sea reprendido agria y severamente de sus excesos y desterrado de la corte de Madrid, de esta de México y de la ciudad de Querétaro. 20 leguas en contorno por 2 años, de que los 6 primeros meses esté recluso en el colegio de Tepozotlán a disposición de su rector y en el primero haga confesión general y se abstenga de celebrar, haciendo constar la citada confesión por certificación de su confesor, y que en los bienes de 6 meses rece los santos penitenciales y sea privado perpetuamente de confesar a hombres y mujeres. Aquí me llama mucho la atención, por ejemplo, el de que a pesar de que eran faltas administrativas muy canijas, era ya violación o tocamientos impuros, pero ahí lo que hacían era arreglar estos pecados o estas faltas, yéndolos a mandar a otro lugar fuera de Querétaro y que con solamente orar o... Sí, o sea, al final de cuentas, como eran personas, pues digamos, de la misma religión o con Dios, como así decían ellos. Y creo que es algo que hasta la fecha sigue siendo. Sí, pues todas las violaciones. O sea, nada más los cambian de iglesia. Y cuestiones pedrastas que hay actualmente en la iglesia católica y pues la verdad, salvo que se haga demasiado mediático el tema, a los padres, a los sacerdotes, pues los cambian de iglesias. Sí, o sea, no reciben otra falta más. No los ves en la cárcel, güey. Y hay unos padres que ya cuando dicen, no, sí hice mal, entonces resulta que se suicidaron. Exactamente. Los inquisidores dictaminaron como herética la sugerencia dada por don Fulgencio a María Ignacia de practicar... A pesar de que estés solo en cueros, o sea... No, güey, nada, güey. Un fantasma te puede estar mirando atrás de la puerta o de la ventana. Y no aceptaron el alegato de inocencia ni el de ignorancia, porque don Fulgencio, en virtud de haber sido vicario y misionero, debía estar suficientemente instruido en materias morales. Esto quiere decir que también don Fulgencio, para salvarse de esta acusación, dijo que era ignorante, güey. Recordemos que en ese entonces había como muchos términos que hoy en día se utilizan de manera pues común o que ya tienen un significado diferente, pero antes eran, por ejemplo, ignorante era un término que podías usar en una corte, como decir, me declaro ignorante. Sí, claro, y recordemos que lo estúpido también eran... Y aparte por ay, perdón, se me trabó la lengua. Analfabetismo que existía en ese tiempo. Que recordemos en las leyendas anteriores, muchas monjas se metían al monasterio y todo ese show para hacer su trabajo religioso. Claro. Cuando no sabían ni siquiera leer.
Sí, 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 pues de hecho era muy común estas situaciones, pero ahí vamos a ver un poquito más sobre estos contextos de ese entonces, ¿no? De la mujer, ¿no? En un tema ahí que tenemos preparado también próximamente, donde vamos a ahondar más en estos temas, ¿no? Don Claro. Fulgencio abjuró de Levi e hizo su confesión general, y 4 meses antes de finalizar su reclusión, solicitó al tribunal se le condenara el resto de la pena en virtud de tener problemas familiares, pero la solicitud fue negada. Años después, en mayo de 1797, el caso del filipense resurgió en el tribunal. Don Fulgencio, a pesar de la prohibición, había vuelto a confesar mujeres. Lo delataban las declaraciones de unas penitentes y de la rectora del colegio de Santa Rosa, que señaló que el padre Araujo siempre se sentaba en un confesionario a donde solo podían acudir beatas y niñas. Araujo alegó en el Tribunal del Santo Oficio desconocer que la prohibición de confesar mujeres era perpetuo. Solicitó perdón y prometió corregirse. Don Fulgencio, don José Fulgencio era un hombre letrado. Habrá tenido la oportunidad de conocer la doctrina de don Miguel de Molinos y realmente podía haber estado influenciado. No O sé. sea, ¿esto sería uno de sus seguidores? ¿O simplemente sería tan solo un solicitante audaz? No, recordemos que no sé si se pusieron atención, mencionamos mucho algo de Molinos. Ahorita vamos a ver quién era Molinos, que de hecho era como una tendencia de pensamiento que estaba teniendo mucha fuerza en ese momento. Claro. O sea, entonces este padre estaba llevando como que tipo la doctrina o el, digamos, culto hacia... Ajá, Molin, exactamente. Ahorita vamos a ver algo que se le conoce como el molinosismo, ¿vale? que es donde viene lo de Don Miguel de Molinos. Exactamente. Don Miguel de Molinos fue un místico español nacido en 1628 que estudió con los jesuitas en Valencia y se convirtió en el presbítero en 1652. En 1663 fue nombrado procurador en Roma para seguir un proceso de beatificación, y fue ahí en donde el quietismo empezaba a difundirse, donde el presbítero valenciano desarrolló y consolidó su heterodoxia. Se dedicó en Italia a la difusión del quietismo y publicó 2 obras que le ganaron muchos seguidores y una gran influencia política y social: la Guía Espiritual y el breve Tratado de la Comunión Cotidiana, en donde defendía la quietud del espíritu y la oración mental. Un tercer libro que escribiría después, Cartas escritas a un caballero español, desengañado, para animarle a tener oración mental, dándose el modo para ejercitarla. Ese es el título del libro, güey. Ok. Desencadenaría, sin embargo, una gran polémica, conflicto que culminó en una acusación ante el Santo Oficio y su prisión perpetua. O sea, pues este vato empezó todo su movimiento, empezó a tener éxito, muchos seguidores, y con este último libro, ¿no? Que sí, a ver, vamos a leer, como dice, ¿no? Cartas escritas a un caballero español desengañado para animarle a tener oración mental, danos el modo para ejercitarla. Está cabrón, güey, pero lo que entendemos es como una manera de desprenderte un poco de las ideas que te han metido y desengañarte, Sí. y ejercitar tu propia sabiduría mental, ¿no? Y obviamente esto iba a hacer enojar al Santo Oficio, y por lo tanto pues lo meterían a la cárcel, ¿no? Aquí, por ejemplo, me llama mucho la atención de que siguió un proceso para recibir la beatificación. Uh-huh. O sea, el ser un beato era así como que ya autorizado por la iglesia como un santo, ¿no? Sí, sí, pues era como un grado alto, ¿no? Molino señalaba que solo existían 2 vías para llegar a Dios: la meditación y la contemplación, y que la primera conduciría a la segunda. Afirmaba que en caso de imposibilidad para la práctica, el alma quieta debía abandonarse para poder alcanzar la oración excelente, la contemplación perfecta, y poder así ser guiada por Dios. El aniquilamiento frente a Dios es la clave para unirse a Él. Esa era su manera de pensar de este men, ¿no? Ok. Las almas pueden acercarse a la comunión con solo tener el propósito de no pecar. Las penitencias interiores son preferibles a las exteriores, y las faltas ordinarias son inevitables, pero ayudarán a la enmienda si se pide perdón a Dios con confianza, que es donde se agarraba don Fulgencio, que decía, bueno, pues es que no es tan malo, entonces pues una falta ordinaria, pues no hay pedo, güey, o sea, nomás... Ya soy amigo de Dios y le pido permiso y lo puedo hacer. Y tú también, entonces perdona a Dios y con confianza, y mira, no pasa nada, y eres arte, ¿no? Está cabrón, güey. No, pero sí, o sea, ahí lo que hacían era que aprovecharse, ¿no? De la palabra de Dios. Sí, sí, de hecho aquí dice, el molinosismo mezclaba la espiritualidad católica con una elevada sensualidad peligrosamente cercana a las sensualidades prohibidas.
Aparentemente sus discursos eran ortodoxos, pero lo herético radicaba en la sensualidad que contenían algunas de sus prácticas, que conllevaba el quietismo, besos, tocamientos, poluciones, nudismo y lo peor, la defensa de todo esto alegando un estado de quietud del espíritu. O sea, eran como hippies, güey. Claro, recordemos ahí varios textos en la Biblia donde los, digamos, ¿cómo se le puede decir a estos Moisés, Juan, todo eso? No tenían una sola esposa, tenían 2 o 3, hasta 4. Era como un harem, por lo que he leído. Y entonces ahí se agarraban como que por la palabra de Dios de que podías tener varias esposas. Exacto, ¿no? Y de hecho duraban muchos años vivos. Estos señores, ya a pasar de viejitos, seguían teniendo hijos, hijos, hijos. Y una descendencia. Dejar un linaje ahí para... Sí, de hecho, a mí lo que al leer esto se me figura como un pedo bien hippie, ¿no, güey? Sí, o sea, me imagino ahí un harem como tipo Homero ahí. Helter Skelter. Ándale. El proceso de Don Miguel duró 2 años y conllevó muchas discusiones sobre la ortodoxia y la heterodoxia de sus discursos. Finalmente se consideraron heréticas 68 de sus proposiciones y en 1687 se les sentenció a cárcel perpetua y abjuración. En el mismo año, el Papa Inocencio emitió una bula, la Calestis Pastor, en donde condenó como herético el molinosismo. O sea que ya ahí, pues los papas, ¿no? Dijeron, esto es herético y a la chingada, güey. Sí, ya no lo daban por algo común en ese tiempo. Exacto. Pero bueno, entonces La solicitación consiste en que con pretexto en relación o durante el sacramento de la penitencia el confesor invite, sugiera, presione o solicite a sus penitentes o a través de ellas a otras personas a cometer actos en contra de la castidad. Se considera solicitación hacer proposiciones deshonestas, intentar seducir a sus hijas de confesión antes, durante o después de esta, o con pretextos espirituales. La solicitación alteraba la legitimidad de la Iglesia y atentaba contra el sacramento de la penitencia, por lo que constituyó una de las preocupaciones fundamentales del Tribunal del Santo Oficio y el ejercicio de sexualidad más perseguido por la Inquisición. O sea, ¿cómo dice? La solicitación era ya un término que en entonces se utilizaba pues para acusar como el acoso, como el chantaje, como toda esta acción que llevara a un índole sexual. Claro. Y de hecho, tú ves ahí en el archivo todo el caso, ¿no? del tribunal y ves que a don Fulgencio lo acusan de solicitador, güey. O sea que él es el que buscaba, ¿eh? Ajá. Lo acusan de eso y hereje, obviamente, no por lo del... No, y aparte por lo que tenían ahí de que solamente recibía a niñas y jóvenes. Ajá, exactamente. Para confesarlas. Entonces ahí te das cuenta de que nada más les lavaba el cerebro para que en un tiempo futuro llegaban y fueran directamente con él y él aprovechaba ese poder que tenía. De hecho, aquí lo relatan un poquito. Dice, la solicitación se realizaba cuando los confesores intentaban tener con sus penitentes una relación erótica, con o sin fines de coito. Generalmente era con fines personales, aunque también se dieron casos en que actuaban como intermediarios de otras personas. Generalmente se llevaban a cabo después de que el eclesiástico ya había confesado varias veces a los fieles, y entre ellos el confesor ya existía una cierta confianza. Era entonces cuando el eclesiástico empleaba palabras cariñosas, como en el caso de don Fulgencio, que trataba a Javiera de hijita mía, o consejos consoladores o regalos para suavizar la solicitada. O sea, con solo decir palabras bonitas ya las tenías. Sí, ven mi niña, ven hijita mía, sí, ¿no? Ay, hermosa. No, que. Sí, claro, ¿no? Entonces, pues don Fulgencio andaba bien metido en este pedo, güey. O sea, ahí se podían traslucir varios elementos sexuales, ¿no? Sí. No, pues sí. O sea, don Fulgencio era un loquillo, güey. Era un loquillo de primera. Con el pretexto de que el pecado solo se encuentra en la mala intención, don José Fulgencio Araujo defendía la libertad de la carne con el pretexto de la santidad. Un curioso discurso mezcla de sensualidad con aspiraciones místicas, como lo había sido en el caso de los alumbrados a fines del siglo XVI. Pero el filipense, más que ser un hereje con propuestas de alguna manera originales, era en realidad uno más de aquellos que pertenecen a un grupo que sigue algunas máximas del heresiarca, como una interpretación alternativa producto de una cierta adecuación del cristianismo para el logro de una satisfacción personal. Una pretensión humana legítima
es alcanzar y realizar mayores logros intelectuales y morales, y los herejes del siglo XVIII, en la búsqueda de todo esto, conjugaban el racionalismo intelectual con lo social. Quizás una pretensión de un racionalismo moral señala que los herejes son un mal orgánico y necesario para cualquier sociedad religiosa. ¿Es posible? ¿Qué opinas? No, pues en ese momento era muy fácil, se les hacía muy fácil hacer este tipo de tocamientos impuros, digamos, filtrar con las chicas. Con las chavitas, ¿no? Uh-huh. Entonces, tengamos en cuenta que en ese tiempo había mucha ignorancia. Sí, entonces, ya con hablarles de Dios y decirles, es que Dios dice que hagas esto. Sí, Dios va a estar o contento, sea, etcétera. O sea, ya desde el hecho de que a huevo con la confesión ya te limpiabas de todo lo que habías hecho, pues está cabrón, güey. No, y creo que hasta la fecha sigue existiendo ese tipo de dogmas dentro de lo que son los padres y las chicas pues, ignorantes en los pueblos, lugares alejados. Y que no solamente, digo, aquí se centra mucho en lo que es el catolicismo, pero la verdad es que este tipo de situaciones se dan en todas las religiones en la que menos te imagines se van a dar estas situaciones. No, y recordemos, hace rato mencionabas Helter Skelter de de Manson, donde cualquier persona se puede agarrar de un tipo de dogma o religión para ganar seguidores y de ahí hacer sus desmadres, la neta. Recordemos que hay muchos casos donde ha existido este tipo de personas donde por la religión jalan a la gente y las hacer cosas que no deberían, o sea, no son como sectas o sí, cultos, bueno, más bien ya se les conoce como sectas ocultos. ¿no? A don José Fulgencio quizá podríamos ubicarlo en lo que podría denominarse el libertinaje espiritual, la corriente que permite que dentro del mismo dogma se conceda cierta libertad de creer, fortaleciendo la fe interna de otra manera distinta a la ortodoxia. Audaz o manipulador como don Miguel de Molinos, quizás sin embargo fuera simplemente un hombre que intentaba usar los discursos reivindicadores de la capacidad humana. Eso es tan en boca en esos tiempos de luces, no solo con fines morales desde luego aparentes, sino también con fines reales y concretos de imperantes necesidades humanas, que después de todo pueden ir más allá de cualquier ortodoxia. Oh, sí. Que creo que esto pasa con muchísimos pensadores que fueron en contra de los poderes, ¿no?, que estaban en ese momento, que casi siempre ha sido la religión. Sí, y recordemos que por lo que leímos de la descripción de don José Fulgencio, era un padre sensual. Un padre sensual, ¿no? Obviamente nosotros nos mamamos, ¿no?, con esa parte del calamardo, pero cuando ellos hablan de sensual, más bien se refieren como a la actitud con la que abordaba, ¿no?, a las chicas. En este caso a las chicas, ¿no? Y aparte por lo que pedía que eran doncellas, menores de edad, etcétera. Sí, niñas o doncellas, ¿no? O como dijeron ahí, beatas, ¿no? Que eran como yo creo que chicas en transición a monjas. Sí, como tipo novicias. Novicias, ajá. Entonces, pues este señor acá confesando a todas, sabiendo sus secretos. Sí, ahí aprovechaba para lavarles el coco y decirles. Recordemos que hace poco platicábamos de que los padres en ese tiempo tenían como un libertinaje muy canijo con las monjas o las aprendices de monjas, que son las novicias, y pues sí llegaron a embarazar a muchas. Sí, de hecho, fuera de hace rato antes de empezar a grabar estábamos platicando eso, ¿no? De cuántas monjitas, ¿no? No tuvieron que abortar para que no hubiera problemas y eran bebés, pues, hechos por los padres, ¿no? No, y claro, ya existía la madre superiora, que era la Cusca, la que las invitaba a ir con el padre. Ya después, si salían embarazadas, ella se encargaba de hacer los brebajes para que abortaran al bebé, a los fetitos, y pues no tenían otro lugar que tirarlo más que meterlo ahí en los mismos jardines de los de conventos, hecho, que en ese tiempo eran extensos. Los ponían entre las paredes, ¿no? Sí, de hecho los emparedaban. Ajá. Pero sí, o sea, hasta la fecha es algo que siempre ha estado en la religión, es algo que no se puede quitar. Y que bueno, si te pones a pensar, ¿no?, en ese entonces era tan cañón, ¿no?, como todo esto, que en sí la condena a don Fulgencio pues fue una mamada, güey, o sea... Sí, es lo que te digo, o sea, lo hacen hasta la fecha. Vete a rezar a otra iglesia. Nada más los cambian de lugar y en ese lugar hacen otra. Incluso este vato, como mencionamos hace rato, lo volvió a hacer, ¿no? Volvió a confesar a las muchachitas y le dijeron, güey, no puedes. Uh-huh. Y su única defensa fue, es que no sabía que ella podía, que ya no podía hacerlo
para siempre, ¿no? Pero fuera de ahí, pues sus castigos eran ve a rezar o ya no vas a tener acceso a esto o te vamos a quitar tu fe, no sé, eran como cosas súper tontas. Y imagínate hoy en día que saliera como a la luz que algo pase así, pues se arma un desmadre, güey, ¿no? Sí, y de hecho últimamente ha salido mucho a la luz de padres pederastas. Padres pederastas, güey. Pues sí, de cómo se abusa, ¿no? De los chavitos o las muchachas que están en ciertas religiones, etcétera. Y pues ya son cuestiones que no se quedan calladas, güey. Pero en ese entonces era algo tan normal que dices, güey, qué pedo, ¿no? Eso sí. Pero bueno. Pues este fue el caso corto y sensual de don José Fulgencio. Recordemos que sí, o sea, aquí estábamos hablando un poquito de la Inquisición, pero aquí la Inquisición no hizo su parte, por lo mismo de que la Inquisición viene de parte de la Iglesia. Era parte de ellos, güey. Si esto lo hubiera hecho un vato ahí, el carpintero, güey, puta, güey. Entonces aquí es a lo que vamos de que pues la Iglesia siempre defendía a sus seguidores, digamos, padres, a sus soldados, párrocos, soldados. Sí, no, te digo, si hubiera sido otra señora ahí el carpintero, pues que claro, este señor sí llevó su juicio y todo, pero lo único que hicieron fue mandarlo a otro... Sí, de hecho, todo esto que acabamos de nosotros redactar lo sacamos precisamente del archivo de la ciudad de Querétaro. Más o menos hay un poco ya resumido porque viene todo como en cuestión de las declaraciones. Las declaraciones de las audiencias y pues es un poquito medio complejo. Incluso la manera en que está redactada, ¿no? Porque utilizan palabras ya muy... En latín. Muy antiguas, güey, en latín, ajá. Entonces, pues está chingón, güey, pero pues queríamos contarles un poquito sobre esta onda de la Inquisición y con esto pues vamos a empezar pues no saga ni nada especial, sino una serie de programas que tienen que ver precisamente con la presencia inquisidora, ¿no? De la Santa Inquisición, pues aquí en la ciudad de Querétaro y en México. Entonces pues espero que les guste y con este caso de don José Fulgencio, el padre sensual, pues comenzamos este especial. Sí, de hecho aquí vienen varios temas que ahorita dices, ay, ¿cómo es posible que lo hayan juzgado por eso? Que te hayan juzgado por pensar diferente, que te hayan juzgado porque tú no eres doctor, pero con hierbas curas a la gente. Claro, ¿no? Que es porque ya eres bruja. Es lo que vimos en la chuparratones, ¿no? Ajá. Que sí, la chuparratones, también tenemos un tema bien chido que ya, como dices hace rato, un crossover. Sí, pinche, está bien chido. El crossover de la chuparratones. Pero pues nada, amigos, espero que les haya gustado. Recuerden que me encuentran a mí en todos lados, o en la mayoría de los lados, como Orseides. Y a mí como Christopher González. Les invitamos a que compartan el contenido del canal con algún amigo, familiar o alguien que le interese el tema. Y si también nos ayudan muchísimo, pues con un like y compartiendo o suscribiéndose, por supuesto, al canal. Claro, estamos en Facebook como Odisea Paranormal. En Instagram igual como Odisea Paranormal. Y sobre todo en YouTube como Odisea Paranormal, donde nos apoyan más. Sí, exactamente. La verdad, nos harían un gran favor con el like. Un comentario con algún tema que se les haga de interés. Lo abordamos aquí, nos mandan un correo y pueden salir en Odisea Paranormal. Entonces con esto damos por finalizado el episodio número 8 y nos vemos en el siguiente programa. Cuídense, bandita. Chao. Odisea Paranormal. Chao.